capítulo 5, tomamos el versículo 16 al versículo 21. Primera carta de Juan, capítulo 5, desde el versículo 16 al versículo 21, hermanos. Si tenemos un buen audio a través de redes, bueno, y aquí tenemos un buen monitoreo. Eso es descansable para el que canta como que para el que predica, hermanos. Tener un buen audio aquí enfrente, esa es una buena característica de una iglesia, y creo de todos nosotros, porque el escuchar bien nos hace mucho bien, ¿verdad, hermanos? Dice primera carta de Juan, capítulo 5, tomamos el versículo 16, hermanos. ¿Lo tenemos? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Pero hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se debe de orar. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amados, bueno, le iba a decir que se sentaran, pero son más listos que yo. Ya estaban sentados. Hoy sí vamos a la palabra que nos corresponde estudiar en esta hora. El pecado que lleva a la muerte. El pecado que lleva a la muerte. Tenemos que saber una cosa, que las cartas, la primera y la segunda y la tercera carta de Juan, identifican al cristiano con el nuevo nacimiento. Identifican al creyente como producto de una conversión. Y otra cosa que deben de recordar, que Juan, el amado el evangelio de Juan, que coincide con las tres cartas, que es el mismo escritor, pero en esta vez les escribe a las iglesias de Samaria. Samaria es una iglesia que se mantiene firme con la identidad del evangelio. Porque una cosa es ser cristiano y otra cosa es mantenerse firme. Una cosa es haber nacido de nuevo y otra cosa es permanecer en el evangelio. Quiero felicitarles por ser cristianos, pero la idea no sería solamente ser cristiano, sino terminar siendo evangélicos. Porque el pecado de muerte, que de acuerdo a los versículos que hemos leído, donde Juan al final de este documental da algunas palabras de recomendación, porque Juan, lo que le interesa a Juan es saber que la iglesia acepte algunas recomendaciones. Es obvio que nosotros, cuando hablamos de alguna recomendación, es definitivamente que somos parte de ese flujo de información. Somos parte de esa cadena de conocimiento.
Y cuando somos parte de ese flujo de palabra y de conocimiento, en alguna medida vamos caminando y vamos aprendiendo. Que la vida moderna nos aprieta y nos distorsiona muchas veces el evangelio, pero eso es otra cosa. Aunque hayan ciencia, aunque hayan conocimiento, pero este libro sagrado es nuestra ancla de fe. Alguien puede decir un fuerte amén esta mañana. Es la ancla de fe y no la podemos cambiar. A eso hay dos palabras que quiero agregar que ustedes ya conocen, quizás no todo, pero es el poder del conocimiento. El poder del conocimiento. Conocimiento es poder. Pero hay otra palabra, es donde la iglesia está anclada, es la palabra rema. Digan conmigo, rema. La palabra rema en el griego es barrer. Es decir, que la palabra vaya con autoridad. Lo que la iglesia de hoy necesita no es una filosofía. Lo que la iglesia de hoy necesita no es tanto entretenimiento. Lo que la iglesia necesita es una rema. Rema, y rema es palabra. O sea que si este culto no tenemos un rema, perdimos el tiempo, hermanos. Hubieron cantos, hubieron alabanzas bonitas, pero si no hubo un rema, hemos perdido el tiempo. Entonces el conocimiento y el rema es importante en la iglesia. La iglesia oye, la iglesia recibe, la iglesia escucha y la iglesia disfruta. La iglesia ve a Dios por la fe y la iglesia es batida con el rema, que es la palabra del Señor Jesucristo. Obviamente para eso Juan el apóstol dice estas palabras: hijitos míos, reconozcan el rema. Hay una palabra clave que se repite muchas veces, es la palabra saber. Veamos el versículo 13. Estas cosas os he escrito a ustedes, os he escrito a vosotros, para que creáis en el Hijo de Dios y para que sepáis, es la palabra saber. Esa es la palabra rema, saber. Versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que pedimos, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 15, y esta es la confianza. Pero 15 dice, y si sabemos que Él nos oye. Allí es la palabra que quiero mencionar, que se repite por 5 veces, la palabra sabemos. Porque ¿de qué sirve que usted escuche al predicador y no sabe lo que estoy diciendo? O sea, estoy hablando de un pecado mortal. De un pecado mortal. Usted dice, ¿cuál es el pecado mortal? Pues ya lo va a escuchar. Se está confirmando en todos aquellos que es de reafirmación, y sabemos. Vean el versículo, por favor, 15. Y si sabemos que Él nos oye, eso es confirmación, ¿verdad? Y sabemos. Y ahora cambia el tono en el versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, allí ya va el poder del conocimiento en la palabra. Porque hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Y eso usted lo va a ir estudiando conmigo a la luz de los versículos. Pero saber, hijito mío, esto os escribo para que sepáis. ¿Cuántas veces lo dice? 5. Y esto os escribo a vosotros, hijito mío, para que sepáis. Es decir, el traslado de lo natural a lo sobrenatural. El traslado de la vida carnal a una vida espiritual. Tú no eres para sí, tú eres para Dios. ¿Comprenden eso, hermanos? Usted no muere para sí, como explicaba el domingo, ustedes mueren para Dios. Ustedes no mueren para el mundo, ustedes mueren para Dios. Esto es la palabra y sabemos. Veamos por favor el versículo 13. Conocer el nombre del Hijo de Dios. Versículo 13, hermanos, por favor.
Vean el versículo 13, colabóreme ahí por favor. Y dice el versículo 13: si alguno viere a su hermano cometer pecado, versículo 16, pasamos de una vez, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Eso es normal, ¿verdad? Guarda la fe y guarda el cristianismo. Todo en el Evangelio de Juan es claro y no deja ninguna duda. Juan dice: hijitos míos. No nos trata mal. Una verdad que se sabe, pero la palabra es que sepan que tienen vida eterna. Es una verdad que usted debe de saber, porque una cosa es ser cristiano, otra cosa es saber que tenemos vida eterna. Porque hay cristianos que están en la iglesia y no saben qué es vida eterna, ni saben qué es Espíritu Santo, ni saben qué es ciencia, ni saben qué es profecía, no saben dones, no saben ministerio. Hermanos, nosotros debemos de saber qué es el combo de nuestro evangelio. La primera parte es que somos salvos por fe. Nuestros pecados son perdonados y Dios hizo milagro en nosotros. Pero la otra parte del combo es que tenemos vida eterna. Gracias a Dios por los que saben esto, que tienen vida eterna. No venimos aquí a disimular y a perder el tiempo. Venimos a saber, como dice Juan, para que sepan. La primera convicción que debemos tener es: sepan. ¿Qué es la primera convicción? Sepan. Y eso lo dice el verso 13: que sepáis que al creer en Jesucristo tenemos vida eterna. Y es la seguridad que Dios le da al creyente. Tiene vida eterna. Esto no te lo explican allá, ni te lo van a explicar en la escuela, no lo vas a conocer en ninguna parte, solo en la iglesia evangélica. Que tienen vida eterna. Cuando un moribundo está pidiendo una señal de auxilio, lo primero que uno hace de cristiano es llevarle el arrepentimiento, que se convierta al evangelio, para que tenga vida eterna. Usted dice: pero él ya era creyente. Ya me lo dijo, era, pero no persevera. Y dice usted: bueno, hágale el llamado para que se reconcilie, porque se puede morir y me duele que esa alma se pierda. Eso me duele a mí y le duele a usted. Pero cuando la gente echa manos a la vida eterna, uno ya sabe que esa persona está en las manos de Dios. Y el que está en manos de Dios, es Dios quien decide llevárselo o dejarlo. Pero ya estamos seguros, hermanos. ¿Cuántos están seguros en las manos de Dios? ¿No les preocupa si Dios los lleva? Y si Dios los deja, más contentos nos ponemos, ¿verdad? Pero sería mejor, dice Pablo, que Dios nos dejara en este cuerpo. Y si me quedo en este cuerpo, es para servir a los santos. Pero si Dios me llevara, dice Pablo, estaré en un lugar mejor y más seguro. Eso es saber que tenemos vida eterna. Ahora, la vida eterna. Vean el versículo 13, hermanos, antes de pasar a los demás versículos. Quiero que se graben bien el versículo 13. Y dice: y estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis, asegure de eso, hermano, para que sepáis que tenéis vida eterna. No es una posibilidad. Hay gente que duda de esto. No está hablando Juan de una posibilidad, que tal vez te vas a salvar, por si al caso te salvas, por si lo logramos. Hay muchos que con dificultades toman pasajes de la Biblia y no logran comprenderlo. Se les pasa a toda la gente y casi a todos vosotros, no me dejan mentiroso. Pero Juan no está dejando la palabra en tela de duda. En toda la Biblia no hay ningún pasaje que se dude de la salvación.
desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, Dios dice que es el Salvador de su pueblo. Dice que Jehová es el Salvador de Israel. Jehová es el libertador de Israel. Jehová es el varón de guerra que salva a su pueblo Israel. Pero en el Nuevo Testamento, Jesucristo es el Salvador de los hombres. Entonces ahí es donde se penetra más el Evangelio. Es ahí donde se penetra más la esencia del Evangelio. Porque no hay ninguna palabra que sea probable. Es posible todo. Para los hombres es imposible. Para Dios todo es posible, hermanos. Así que la salvación no está en duda para nosotros. ¿Cuántos son salvos, hermanos? O sea, no hay tela de duda en este asunto, hermanos. Ahora, comprender su naturaleza, hermanos. Entonces, seguro estamos en el Evangelio. Sus cualidades son bondades, sus cualidades son equivalentes a la vida eterna. Y ya ustedes saben qué significa vida eterna, ¿verdad, hermanos? Ustedes me pueden explicar ya qué significa vida eterna. ¿O se lo vuelvo a repetir? Porque la gente dice vida eterna. Un niño le preguntaba a la mamá: mami, ¿qué es vida eterna? Estaremos en el cielo cantando y cantando y cantando. Dijo el niño: qué aburrido solo cantar, dijo. Me va a doler la garganta, dijo. Solo cantar, dijo. Día y noche, sí. Parece que eso fuera la vida eterna. La vida eterna no es esa, hermanos. Ya se lo he explicado. La vida eterna es, grábenselo, calidad de vida. Calidad de vida. ¿Por qué calidad de vida? Porque no tendremos este cuerpo. El cuerpo que tendremos es cuerpo glorificado. No habrá tumores, no habrá derrame cerebral, no habrá cáncer, no habrá diabetes, no habrá colesterol, no habrá huesos rotos, no habrá enfermedad. El Señor será por siempre nuestra esperanza. Esa es vida eterna. Pero con dificultad a veces respondemos: ¿qué vida eterna? Estaremos cantando por toda la eternidad. No. Hay que saber qué es la palabra vida eterna. Ahora, ¿qué es vida eterna? Eso, calidad de vida. ¿Y qué es calidad de vida para ustedes? No habrá calor. Dice que no hay necesidad de sol ni de luna. No, dice cuán gloriosa será la mañana, el canto, ¿verdad? No habrá necesidad. Y las naciones se amarán como los hermanos. Y todos los reyes y todos los imperios y los gobiernos se caerán. Y no habrán reyes ni habrán monarcas. Jesucristo es el Rey soberano. Y los cristianos vendremos a reinar sobre esta tierra. Eso dice Juan: tendréis vida eterna. Esto es calidad de vida. Vaya, trate de no distraerse, mucho menos dormirse. En Jesucristo tenemos vida eterna. Ahora, la clave para recibir la bendición es pedir conforme a su voluntad. Amén. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Vayan al versículo 14, hermano. ¿Cuál es la clave para recibir? Confiar en Él por su voluntad. La clave para poder recibir la bendición es pedir conforme a su voluntad. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora que tenemos vida eterna y calidad de vida, ahora tenemos la posibilidad que Dios es tu Padre y Dios escucha tus peticiones. ¿Cuántos saben que Dios escucha las peticiones, hermanos? Entonces eso es así, pero hay que saber la voluntad del Señor, hermanos. ¿Cómo saber qué es la voluntad del Señor? Pregunta. De acuerdo al versículo 14. ¿Cómo saber qué es la voluntad de Dios? La gente, cuando ya está orando para que Dios haga sus caprichos y Dios cumpla sus proyectos, ellos quieren que Dios haga su voluntad. Y Dios no se mete así contigo. Dios se mete cuando usted hace la voluntad del Señor. Porque la gente, una vez que está metido en el proyecto, le dice a Dios: quiero hacer tu voluntad. Pero ya está bien metido. Y dice Dios: no es mi voluntad. No es mi voluntad.
No, pero yo quiero que Dios haga. No, es que no es mi voluntad. Por eso dice, para que sepáis, hijitos míos, que ahora sois hijos de Dios. Para que sepáis cuál sea la voluntad del Señor. Es que nosotros a veces confundimos emociones, sentimientos, capricho con la voluntad del Señor. Nos embelezamos, nos fundamos y decimos que se haga la voluntad de Dios. No es eso. Eso no es así. Esos son tus caprichos. Esos son tus sentimientos. Pero ya la Biblia dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros pensamientos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más grandes que tus pensamientos. Entonces, ¿cómo saber que es la voluntad de Dios? Lean el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Pero es que, ¿cuál sería la palabra clave ahí, hermano? Exacto, conforme. Eso es lo que no nos gusta a nosotros. Vaya, a los que tienen vuelos reservados para viajar a Estados Unidos, ¿qué tal si pasa una tragedia y se cancelan esos vuelos? ¿Va a pelear con Dios usted? ¿Qué tal a los que van para Estados Unidos y caen presos en el camino? Los meten presos y allá se quieren ser buenos creyentes y prometerle a Dios. Ellos creen que esa es la voluntad del Señor. Se han ido rompiendo el parámetro de la voluntad del Señor. Y cuando aceptamos la voluntad de Dios, no nos pasa nada. Pero nos volvemos como niños caprichosos. Nos volvemos incómodos. Nos volvemos enojados. Pero no están viendo que somos creyentes, pues. Y que debemos de aceptar la voluntad del Señor. ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado por su voluntad? Usted enojado se ha puesto. Ustedes violentas se han puesto, hermanas. Es que no era así, dice. ¿Y cómo era, pues? No, es que yo tenía otro plan. Es que no, el plan tuyo no vale. Juan dice que la voluntad de Dios es esta. ¿Cuál es la voluntad del Señor en nosotros? Que amemos su nombre, que amemos sus palabras. Y sin embargo, la pregunta es, ¿cómo saber qué es la voluntad de Dios? Vaya, léalo antes que continuemos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Por qué no se responden a las peticiones? Porque no son voluntad del Señor. Por ejemplo, usted está orando por una persona y dice, Señor, esa persona me cae tan mal, no sé por qué la odio tanto, discúlpame, Señor, perdóname. Oro para que cuando salga a la calle, que le vaya bien, que le aplaste un tren y le pase un tráiler. Esa no es la voluntad del Señor. Ustedes están orando mal. La voluntad de Dios es que esa persona se convierta al evangelio y usted la pueda ver en la iglesia. Ah, ¿no van a aplaudir? Háganlo de verdad, hermanos. Porque esa es la voluntad del Señor. Esa es la voluntad de ¿quién? Del Señor. Hay cosas que pedimos que no son la voluntad del Señor. ¿Y cómo saber que es la voluntad de Dios, hermano? ¿Cómo saber? Hay ciertas cosas que nosotros, ¿cómo saber la voluntad de Dios? Usted, por ejemplo, usted dice, ¿estaré en lo correcto? ¿Con quién me casaré? En el caso de los solteros. Y queda viendo usted a su esposa y diga, ¿será esta la voluntad del Señor? Y recasado y ya con nietos en todos lados. Y usted dice, ¿será la voluntad del Señor? No, eso no dude, hermanos. ¿Es la voluntad de Dios que yo vaya a vivir a otro lugar? Muchos de ustedes están esperando una oportunidad para irse del país y vivir en Estados Unidos y no volver más a esta tierra y dejar la iglesia botada. Ajá, papito, esa es la voluntad de Dios, ya te va a amarrar bien. Todo lo que han hecho. Y mire, y si no es la voluntad de Dios, no te saldrá nada. No te darán visa, te cancelarán los viajes, no te darán dinero. Cuando no es la voluntad de Dios, no saldrán los papeles. Te podés ir a inscribir a cualquier
ONG, puedes ir a cualquier plan de trabajo de visa canadiense, a todos lados. Pero cuando no es la voluntad de Dios, no te sale nada. Porque muchos de ustedes quieren salir huyendo como Jonás. Y aquí no se vale. Aquí hay que aceptar la voluntad del Señor. ¿Cuántos quieren aceptar la voluntad de Dios, hermanos? ¿Quieren aceptar la voluntad de Dios? Dice Juan. Y quedan viendo a los hijos, a su esposa, y las quedan viendo y dicen, si no me voy porque no me sale el viaje. ¿Creen que esa es la voluntad del Señor? Igual cuando andan de novio, los novios se quedan viendo y dicen, oren hermano, por la voluntad de Dios. ¿Usted piensa que oran los novios? Si al primer error, al primer destornudo que tira la cipota, ya me cayó mal, dice. No, y después, mire suegra, no podemos seguir con su hija. Yo creo que no es la voluntad de Dios. Es que somos buenos para inventar que es la voluntad del Señor, hermanos. Pero la voluntad de Dios, ahora viene lo que es la voluntad del Señor. La voluntad de Dios general para nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Debemos saber que su voluntad es a través de la oración. Lo que más cuesta en la vida del creyente es aceptar la voluntad de Dios. Se lo voy a repetir para que se lo graben aquí, mire, lo que más cuesta en el cristianismo y en el evangelio es aceptar la voluntad del Señor. No queremos aceptar la voluntad del Señor. Mire, nadie acepta la voluntad del Señor. Si su papá está enfermo y le digo yo, ¿y cuántos años tiene su papá? 95, dice. ¿Y usted qué quisiera? Ay, que Dios lo deje más tiempo, dice. Ay, hermanos, ¿cuál es la voluntad del Señor? ¿Y usted qué es lo que deseara, hermano? ¿Qué es lo que usted deseara? Yo lo que deseo es que Dios nos dé mucha vida. ¿No creen ustedes que la vida en el cielo será mejor? Entonces esa es la voluntad del Señor. Pero dejemos eso. Y cuando usted ya lo decidió, quiere cuestionar la voluntad de Dios, espere que Dios lo decida, hermano. Pero no lo decida usted. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Y por qué no esperan que Dios lo haga, pues? Ajá, ¿y por qué no esperamos que Dios decida? ¿Y por qué lo deciden ustedes? Y esa no es la voluntad de Dios. Hay una voluntad general de los creyentes. Que la voluntad general de los creyentes es que la voluntad de Dios es que podamos creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es una voluntad general. Los otros proyectos serán. Es la voluntad de Dios que andemos en la luz. Amén. Es la voluntad de Dios que nos congreguemos. Pocos amenes, ¿verdad, hermanos? Es la voluntad de Dios que nos congreguemos. Sí, es la voluntad de Dios que hagamos ayuno. Es la voluntad de Dios que hagamos una vigilia. Es la voluntad de Dios que nos consagremos. Es la voluntad de Dios que permanezcamos firmes en esta palabra sin fluctuar. Aplaudan a Dios. Esa es la voluntad del Señor. Y esa voluntad no debe de ser fluctuante, sino que es una voluntad del Señor. ¿Cuántos alaban su nombre por eso, hermanos? Miren, nunca habíamos tenido un ayuno general en la iglesia, un domingo. Yo solamente observé a los hermanos, agarraron sus carros y se fueron. Y aquí se me quedó un grupo como que dice madera de hacha. La mayoría del cuerpo oficial y de todos los diáconos. Hasta la secretaria media con hambre, pero aquí estaba con nosotros, hermanos. ¿Saben por qué? Porque esa es la voluntad general del Señor. No haga su voluntad, haga la voluntad del Señor. Y eso es lo que más cuesta, hermanos. Por eso les dije que lo que más cuesta en el creyente es hacer la voluntad de Dios. Y para saberla, ¿cuál es? Hasta que Dios nos mete zancadilla y nos bota al piso. Y nos tiene el agua al cuello y nos aprieta el zapato. Allá en un hospital la gente bien entubada dice: Señor, quiero servirte. Hoy sí. Y el culto cerquita de tu casa. Vamos a la campaña, no tengo tiempo, dice. Vamos al culto, no puedo, dice. Tal vez van a poder cuando estén en el cementerio. Allá nadie tiene tiempo, hermanos.
o tendrán todo el tiempo de la eternidad. Pero aquí, ¿cuál es la voluntad del Señor? Por eso Juan dice, lo que cuesta en el Evangelio es aceptar la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Versículo 15. La actitud para aquellos hermanos que pecan. La actitud para ellos. Veamos el versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahí viene el versículo 16 y ya nos da paso, pecado de muerte. Y ahí póngale cuidado porque los pecados de muerte son bien peligrosos. Veamos el 16, hermanos. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo digo que no se debe de orar. La versión suya dice no se debe de pedir. No se debe de pedir. Pablo explica en la carta a los Gálatas, basado en este versículo, Juan dice que, Juan lo que está explicando es que hay pecados que no son de muerte. Y este pecado hay que orar para que Dios lo restaure. Pero dice Juan en esta carta, en el versículo 16, pero hay pecados que son de muerte. Por lo cual yo digo, no se debe de pedir por ello. Aquí mucha gente está enredado. Hasta hoy no pueden explicar el versículo. Y dice, ¿y cuál es el pecado de muerte? Ahora sigan escuchando. Cuando Pablo, los que han leído Gálatas, cuando Pablo explica en la carta de Gálatas que cuando uno es sorprendido en alguna falta, hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Pablo dice, con sabiduría, no siendo que usted sea mañana el que ha pecado y que debe de ser tolerante con otro para que mañana también otros sean tolerantes con ustedes. O sea, no señalen a nadie para que nadie lo señale a usted. No acuse a nadie para que nadie lo acuse a usted. Trate, como yo expliqué, los pecados de conciencia afectan a los débiles. Eso expliqué el domingo, ¿se recuerda? Cuando alguien es débil y mira a uno pecando con su conciencia, hermanos, esto le echamos a perder el buen grado de fe que tienen los creyentes. Saber cómo vestirse, que por ejemplo, si usted ve una hermana que viene a la iglesia y viene al culto con una faldita bien arriba y rajadita y se le ve la pantaleta y usted dice que es creyente. Y lo peor que el pastor la sube al púlpito a cantar. Entonces eso, tal vez no está pecando la muchacha, pero ella está haciendo pecar a otro. Y se convierte en piedra de molino, de tropiezo, hermano. Agarren la onda, hermanos. Y Pablo dice, hay que restaurarlo. Ahora, lo que dice aquí es orar para que el Señor pueda restaurarlo. Lean otra vez para que tengan luz. Para que tengan luz. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pausa, coma, pedirá, orará y Dios le dará vida. Ya cerró el comentario, punto y coma. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte, coma. Pero hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se debe de orar. O sea, ahí estamos en un problema ahorita y hay que salirnos de este hoyo. Entonces hay que salir. ¿Cuál es el pecado? Ahora, los tipos de pecado que lleva a la muerte hay que explicarlos. Ver a un hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, uno dice, voy a orar por él, voy a interceder por él. Pero los tipos de pecado que te llevan a la muerte es un pecado que lleva constantemente, que te mueres y te mueres.
Hay pecados que no te llevan a la muerte. ¿Cuáles son los pecados que no te llevan a la muerte? Los pecados que no son de intensidad. Intensidad. Si usted odiaba a un hermanito y usted tiene valor de decirle: hermano, perdóneme, yo pensé contra usted muchas cosas malas, yo no quiero morirme en la fe, perdóname. Esos son pecados que no son de muerte. Usted se recupera. Usted dice: hermanos, yo cometí un gran error. Cometí un gran error. Nadie tiene valor de decir eso públicamente. Yo como pastor sí me entrevisto con toda la gente. Les escucho a todos ustedes ahora por los teléfonos, fácil escuchar todo y comentar. Y le digo yo: ¿cuál es el pecado que ha cometido? No, yo le presté el machete. Y el otro que hizo con el machete le cortó el cuello. Ajá. Bueno, la pistola no era mía, sino que era de aquel, pero yo se la pedí prestada y a mí se me zafó el tiro y lo maté. Entonces, y le digo: ¿y qué hizo usted? Correrme. Entonces, ¿qué pecado es ese para usted? Claro, es un pecado donde no es pecado de intensidad. Porque el pecado de intensidad es que mató uno ayer y mañana mató otro. Es que te gustó matar. El pecado de intensidad, ¿ya entendieron cuál es el pecado? El pecado que se va haciendo intenso. Mentir una vez no es problema, pero mentir todos los días ya es un problema. O sea, usted se equivocó una vez, dice: no hay problema. Pero usted se equivocó mañana, se equivocó pasado mañana, es que le gusta la cosa. Ya no se puede, hermano. Entonces, esto se ha venido enseñando por generación, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia, ahora, este resabio lo tiene la iglesia evangélica. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica no ha tenido conocimiento, o no se nos ha explicado. Porque como todos venimos de la iglesia católica, todos venimos de allá, toda la gente viene de allá, y entonces la iglesia católica enseñó dos tipos de pecados: los pecados veniales y los pecados mortales. Y entonces esos pecados veniales son aparte de los pecados mortales. ¿Cuáles son los pecados veniales? Dice la iglesia católica: los pecados veniales son aquellos que usted no confesó a su sacerdote y por ello hay que pedir para que salga rápido del purgatorio. Esos son los pecados veniales. Es decir, usted cometió una fornicación, cometió un aborto, cometió una situación horrible, una maldad, y usted no se confesó y que no llegó el momento de participar de los sacrosantos. Entonces viene usted y se murió. Ahí se le declara que lleva pecados, ¿qué dije? Veniales. Esos pecados veniales son los que ahora nosotros los queremos dividir en la iglesia evangélica. Y en la iglesia evangélica, pecado es pecado. Para Dios no hay pecado chico ni pecado grande. Para Dios, como mentir, como la fornicación, es pecado. Para Dios, como el odiar a los demás y criticar a los demás, es pecado. Creí que iban a aplaudir fuerte, hermanos, porque no hablamos de dos grupos de pecado. La iglesia católica divide los dos pecados, nosotros no. Nosotros hablamos de los pecados es pecado. Entonces, cuando usted murió en los pecados veniales, por eso se le hace asamblea, por eso se le hace rosario. Son 36 rosarios que tiene la camándola, 36 chibolitas, y cada chibolita es un rosario hasta que llegan a la 36, y ahí inicia el otro rosario hasta que ya suenan una campanita, ellos el mismo rosario, y el alma suya salió del purgatorio y pasó a descansar, porque usted llevaba un pecado venial. No importa si abortó, si engañó a su marido, a su mujer, no importa lo que hizo, pero usted hizo un pecado venial, le llama. Y eso es el resabio que tiene la gente evangélica. La gente evangélica tiene un resabio. Dice: no, yo pequé, dice, yo solo me voy a reconciliar con Dios en la esquinita del templo, dice. Me voy en una esquinita del púlpito allá y me reconcilio con el Señor, dice. Porque son pecados veniales que no se vieron.
que no se vieron. Esa es la enseñanza de la Iglesia Católica. Esa enseñanza la arrastran muchos evangélicos, y hay cristianos que no tienen claro este tema. No lo tienen claro el tema. Espero que usted sí lo pueda tener claro ahora. ¿Cuál es el pecado de muerte? Son todos los pecados que usted realice todo el día. Esos son los pecados de muerte. Vaya, leámoslo otra vez y nos queda claro el panorama. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Pero hay pecados de muerte por el cual digo que no se debe de orar. Por eso ya expliqué los pecados veniales. Son los pecados que no se confesaron, pecados leves. Pecados leves. Aún la gente dice una mentirita blanca, dice. Lo andaban buscando para que pagara la hamaca, dice, y yo lo escondí, dice. No, usted pecó igual. Lo andaba buscando los del banco porque le debe al banco, y usted se corrió por el cerro y no quiso pagar. Y no se reconcilia la gente y no viene a la iglesia porque dice, tengo mucho pecado, dice. Y el peor pecado que esté ese viejo y me cae mal, dice. Entonces la gente quiere justificar su pecado, y ese pecado lo va llevando a la muerte, a la muerte. Esa enseñanza es la que arrastran los evangélicos, porque dice una mentira piadosa. Son todos los pecados que se realizan hasta repetirlas muchas veces. El problema no es haber pecado, el problema es seguir pecando. Y si usted tiene una vida desordenada, ordénala, hombre. Y si usted se ha equivocado una vez, no se equivoque otra vez, hombre. Si usted cometió un error, no lo vuelva a cometer, hombres. Y si usted tiene algo que le estorba en la vida cristiana, usted sabe que ese pecado no es de muerte. Podemos orar y el Señor lo va a perdonar, y su sangre lo limpia de todos los pecados. Entonces no serían pecados mortales. ¿Y cuál es el pecado mortal? El pecado que no se confiesa. ¿Cuál es el pecado mortal? El que no se confiesa. No, yo no fui. No, nunca lo hice. Hermano, hablemos, es por tu bien. ¿Ustedes quieren avivamiento? Restáurense, hombre. Dios les sigue hablando una, dos veces más. Cometió la fornicación, hizo el adulterio, hizo esto. Mire, ¿usted quiere el poder de Dios en su vida? ¿Quieren tener paz con Dios, con ustedes mismos? ¿Cuál es el camino correcto? Correcto, restauración. ¿Es la restauración? Hablemos. Y el Señor es capaz de perdonar sus pecados. Pero ese pecado es de muerte. ¿Por qué? Porque usted lo comete una y dos veces más. ¿Cuál es el pecado de muerte? Son todas aquellas ocurrencias diario, hasta esa mentira blanca y piadosa. ¿Qué es un pecado que lleva a la muerte? Digan conmigo, práctica. Eso es. Esa es la práctica del pecado. Usted cometió un pecado y lo sigue practicando. Ese es una operación de muerte. Cualquier pecado que se practica te lleva a la muerte, ¿sí o no? Repito, cualquier pecado que se practique te lleva a la muerte. Y nosotros no queremos muertos, nosotros queremos vivos. ¿Cuántos están vivos aquí, hermanos? Entonces, aquí es donde Juan dice, hay pecados que no son de muerte, porque el hermano lo hizo por error. Se equivocó usted y por error cometió un pecado y dice, pastor, me siento culpable, dice. Yo me siento mal. Oren por mí, por restauración. Pero ¿qué hace la gente? Haciendo ayuno para que se borre el pecado. Se ponen a hacer una gritolera en los templos para que Dios perdone sus pecados. La gente da algunas ofrendas para que Dios le limpie el pecado. No es así, señores. No es así. Y otros se atreven a subir a los púlpitos en alguna vez para que Dios tenga misericordia. No es así, hermano. Primero restáurense y Dios los va a perdonar y Dios los va a restaurar. Alguien dice amén por eso, hermano. Porque ese pecado sí es de muerte.
Ese pecado es de muerte. Escúchelo, sufráyelo, entiéndalo. Ese pecado sí es de muerte. Porque todo pecado te rompe la comunión con Dios. Todo pecado que se practica sin confesarlo te lleva a la muerte. Codiciar, fornicar, odiar, falso testimonio, acusar a alguien, hermano, dañar la moral de otra familia, de los hermanos, todos son pecados de muerte. Porque no es una vez haber comentado, el problema es seguir practicando el pecado. Eso nos aparta de Dios. Ojalá que algún día tengamos una iglesia santa de verdad. Alguien dijo amén con todo el corazón. Ojalá que algún día tengamos la iglesia limpia de cabeza hasta la planta de los pies. Que la gente venga purificada a la casa de Dios. Que la gente venga a alabar a Dios limpia de mano y limpia de corazón. Aplaudan a Dios. Ojalá que algún día podamos tomar la Santa Cena con honor y respeto al Dios del cielo, hermanos.